Hola, queridos y queridas estudiantes de quinto B. Bueno, yo soy la profe Luciana Guía de Educación y Cultura. En este breve video y PowerPoint vamos a charlar o a discutir un poquitito los resultados de este primer TP que tenían que hacer para la materia que se titulaba Naturaleza y Cultura o Naturaleza versus Cultura. De paso, les comento que esta semana tenemos que cerrar las valoraciones del primer bimestre, así que aquellos que no hayan mandado sus trabajitos hasta el momento, tienen tiempo de hacerlo esta semana, pero cuanto antes, ya que tenemos que entregar lo más pronto posible las notas a los profes. Bueno, sé que estas semanas son un poco difíciles, que están complicadas, que hay muchas idas y venidas, que es una situación muy difícil la que estamos viviendo, tanto las familias como la comunidad educativa, con muchas idas y venidas, eh, con lo cual entiendo que podemos llegar a atrasarnos y demás con algunos temas, pero en el caso de que ustedes necesiten más tiempo o alguna ayuda particular para hacer algo, me avisan y lo conversamos, que no hay ningún tipo de problema. Yo por el momento, como les comentó Jorge cuando estuvieron en la presencialidad, voy a seguir en la virtualidad porque todavía no puedo volver a la escuela. Bueno, entonces, volvemos sobre el trabajo que teníamos que hacer y sobre qué opina Quinto B de estas prácticas o actividades humanas que yo les había propuesto que pensaran cómo las podían dividir, si eran actividades que correspondían al plano de la naturaleza o actividades que correspondían al plano de la cultura. Hubo muchos acuerdos. Acá lo pueden ver en este diagrama de Venn que ustedes conocerán ya de otras materias, entre aquellas actividades que consideran ustedes que pertenecen a la naturaleza y aquellas de la cultura, pero también hubo algunas sorpresas de algunas actividades que quedaron en el medio. Bueno, la opinión, sin embargo, fue unánime para lo que es nacer, morir, dormir, reproducirse, orinar, defecar, entre otras, como actividades puramente naturales. En cambio, para la cultura hubo mucho más acuerdo en actividades como casarse, cocinar, trabajar, bailar y demás. Sin embargo, hubo opiniones ahí como más divididas en lo que corresponde a la crianza de los niños y niñas y una actividad que me sorprendió un poco que quedara ahí en el medio, que es la actividad de construir. Bueno, sin embargo, había un pequeño espacio para que ustedes me pudieran proponer algunas actividades que yo no hubiese contemplado ahí, que obviamente que hay muchísimas, que ustedes consideraran que pertenecen al plano de la cultura y aquellas que consideraran que pertenecen al plano de la naturaleza. En este caso, no hubo tantas actividades repetidas, sino que hubo ahí como una pluralidad de cosas que ustedes pudieron proponer. Sin embargo, algunas sí se repitieron y quedaron del lado de la cultura y otras quedaron en el medio y otras del lado de la naturaleza totalmente. En el caso de la cultura apareció estudiar, que se ve que resulta muy importante, también la religión, y aparecieron otras como ejercitarse, como la rutina y demás. En cambio, del lado de la naturaleza apareció otro tipo de actividades, más quizás elementales, relacionadas un poco más con la supervivencia, con respirar, con vivir, con beber y demás. Y algunas un poco más sorpresivas como higienizarse. Sin embargo, tanto aprender como relacionarse con otros apareció de un lado y del otro con diferentes propuestas. Bueno, recuerdan que nosotros al principio de este bimestre tuvimos que leer un texto de un señor llamado Vicente Márquez que nos hablaba sobre aquello natural y sobre aquello que no lo es y cómo poder empezar a pensar en estas diferencias, ¿no? Cómo poder empezar a desmitificar un poco este mundo en el que vivimos. Este famoso es natural, es la vida. Y para reflexionarlo, les dejo una definición de una palabrita que se usa muchísimo al momento de hablar de aquello que es natural en nosotros y nosotras, la especie humana, que es la palabra instinto. También se lo utiliza mucho cuando hablamos de los animales, ¿no? Bueno, la palabra instinto como definición habla de alguna conducta innata significa que uno ya la tiene desde el momento del nacimiento, e inconsciente, que uno no la hace de manera consciente, de manera específica, que se transmite genéticamente entre los seres vivos de la misma especie y los hace responder de una misma manera o de una misma forma ante determinados estímulos. Un estímulo puede ser un estímulo visual, un estímulo auditivo, un estímulo que provoque otro miembro de la especie en nosotros,
Pero tengan un poquito esto en mente y repasemos. Una conducta innata significa que está previa al nacimiento, que es inconsciente, que nosotros no lo hacemos de manera voluntaria, que se transmite de manera genética entre los seres vivos de una misma especie, ¿sí? Porque los instintos tienen referencia a la especie de la que estamos hablando, que los hacen responder de la misma forma ante determinados estímulos. Y acá el típico ejemplo de los animales que cazan exclusivamente para comer. Y acá viene la pregunta. ¿Somos los humanos como especie animales de respuestas únicas? ¿Qué piensan ustedes? Y una advertencia para esta materia es que esta no es una asignatura de respuestas correctas e incorrectas de las cuales nosotros podríamos hacer un multiple choice. Yo sé que ustedes están en el bachiller de orientación a educación y que muchas son las materias que invitan particularmente a la reflexión, pero esta es una más de ellas y vamos a estar constantemente reflexionando sobre determinados temas y probablemente no tengamos una respuesta única. Pero quedémonos pensando, ¿somos animales de respuestas únicas? Entonces, retomando las actividades, aquellas que colocaron del lado de la naturaleza, les propongo una serie de preguntas para abrir el juego respecto de aquello natural es aquello innato, aquello que viene con nosotros desde el momento del nacimiento y que corresponde a aquello que hemos heredado de nuestra especie. Por ejemplo, el instinto. El instinto, respuesta única. Y ahí vamos con algunas de estas preguntas. ¿No podemos acaso los humanos dejar de comer a voluntad? ¿No conocen casos donde la decisión individual o política de dejar de alimentarse ha conducido, por ejemplo, a una persona a la muerte? Este famoso instinto de supervivencia del que habitualmente se habla de los animales. ¿Tenemos nosotros ese instinto? Y uno de los casos en los que podemos pensar es las huelgas de hambre como decisión política y también algunos trastornos de la alimentación que existen entre las personas y que efectivamente tienen que ver con un dejar de alimentarse. Quizás a veces no voluntario, no consciente del todo, pero que no estarían correspondiendo con este famoso instinto de supervivencia. Por otro lado, los humanos, y más que nada actualmente los y las humanas, nacemos alrededor de todo el planeta, pero lo hacemos actualmente de maneras muy diversas. Y a su vez hemos inventado nuevas formas de nacer. Por ejemplo, algunas que podrían calificarse de totalmente artificiales. Piensen por un momento en la fecundación asistida, en la subrogación de vientre, en los bebés de probeta y también, ¿por qué no?, aunque no esté permitido, en las posibilidades de clonación que hemos desarrollado. En lo cual, este reproducirse, más allá de todo lo cultural y de todas las cuestiones que están obviamente actualmente muy en boga y muy en discusión sobre la reproducción deseada, también hemos avanzado durante mucho tiempo hasta sobre esta famosa reproducción biológica, ¿no? Y podemos crear un bebé o un feto en un embrión, perdón, en este caso sería un embrión, en un laboratorio, sin ningún tipo de intervención más que la donación de esperma y de un óvulo de dos progenitores, ¿sí? Entonces, ha cambiado nuestra forma de nacer, nuestra manera de reproducirnos. Y por otro lado, vale la misma pregunta para nuestra forma de morir. ¿No somos tanto capaces de morir o matar por diversos motivos? También lo somos de sostener la vida de manera artificial. Pensemos por un momento tanto en los suicidios como en los homicidios, que no son habituales en otras especies, aunque si buscan un poquito más van a ver que hay algunas especies que sí los practican, pero ¿por qué? ¿No? Siempre hay que preguntarse por qué, en nuestro caso son múltiples las causas, y hasta en eso tenemos particularidades y proponemos como especie diferencias. Bueno, estas son algunas de las tantas preguntas sobre aquello que consideramos que habitualmente es invariable como especie. Sin embargo, esta materia nos viene a preguntar si hay algo efectivamente que sea invariable en nuestra especie y que no esté atravesado por el proceso de socialización y a su vez por nuestra cultura.
y a su vez ni hablar al margen de nuestra cultura por nuestra historia. Y en esto les hago un pequeño llamadito, que ni siquiera ir al baño se escapa de estas cuestiones. Bueno, algunas aclaraciones finales. Cada uno que me mande su trabajo, yo a través del Classroom le voy a responder por escrito. No se asusten si ven preguntas. Yo siempre respondo los TPs en forma de preguntas, pero más que nada como para que podamos seguir dialogando sobre aquello que ustedes escribieron y qué preguntas me surgen a mí o cómo podemos seguir avanzando. No es porque ustedes, si lo desean, me pueden mandar la respuesta a esas preguntas, sus reflexiones, pero más que nada para que a partir de lo que ustedes escribieron puedan avanzar un poco más. Bueno, los invito a que también hagan todos los comentarios que se le ocurran, todas las preguntas que se le ocurran sobre este tema. Y también sobre este proceso en el que estamos atravesando y que estamos compu por medio y que muchas veces puede ser angustiante, así que cualquier pregunta que tengan al respecto sobre cómo nos vamos a manejar también es bienvenida. Bueno, ¿cómo seguimos? Como les dije, aquellos que no entregaron aún, tienen tiempo estos días de seguir entregando, pero recuerden que yo ya a fin de semana tengo que sí o sí entregar las valoraciones. Y ahora va a aparecer en el Classroom una nueva bibliografía de un texto de Esteban Crotz para que podamos avanzar específicamente sobre, ahora que ya hemos debatido un poco y hemos avanzado en el debate sobre naturaleza y cultura, vamos a pensar específicamente qué es cultura. ¿Cómo definimos cultura? Y para eso vamos a leer un texto que se llama 5 ideas falsas sobre la cultura. Y a partir de ahí vamos a avanzar con el segundo TP de esta materia. Obviamente, para acompañarlos en ese proceso, muy prontamente va a haber otro video dando algunas aclaraciones sobre la temática. Bueno, los dejo así no los aburro más y por favor, cualquier duda me consultan. Un abrazo para todos y todas.